Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos a una persona muy especial en el canal, una amiga, de hecho, es tarotista y está aquí para contarnos muchas cosas acerca de esta mancia o forma de adivinación. Señoras y señores, con nosotros, Verdandi Cano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí en esta entrevista contigo. Me siento afortunada, esperando elevar mucha buena vibra para las personas que se estén conectando con nosotros, porque claro está que persona que llegue a ver este video es porque necesita saber qué es realmente. El tarot nos sirve específicamente para analizar mensajes, doctor. Es algo tan bonito que hoy en día ya es muy aceptado por las personas y recurren a nosotras pues para, ya sea para salir de dudas o para orientarse un poquito en lo que sigue a futuro. Soy una de las personas que cuando vienen aquí a tomar su lectura no me enfoco tanto en el pasado. Busco trabajar más en el presente para poder fortalecer un futuro. No soy la clásica tarotista, por así decir, que te va a hablar de pasado, presente y futuro. Todo va a ser presente y a futuro, a menos que necesitemos sanar algo que está ahí todavía del pasado. Pero es algo maravilloso, ¿eh? Definitivamente es una experiencia divina para muchas personas, por así decirlo, cuando después me llaman y me dicen, ¿qué crees? Ya pasó, pasó lo que me dijiste. Ok, y yo creo que eso es lo que todos buscamos cuando nos acercamos con una tarotista, un tarotista, con alguien que se dedique a este tipo de adivinación. Es lo que buscamos realmente, porque alguien te puede decir, no, lo que pasa es de que tú estás triste porque un familiar tuyo falleció. Y bueno, pues sí, o sea, todos tenemos un familiar que ha fallecido, desafortunadamente, pues así es la vida. Así es. Y entonces cuando te dicen ese tipo de cosas, como que no te da mucha confianza, ¿no? Entonces el hecho de que, por ejemplo, tú les hables del presente y les hables del futuro y que luego todas estas, digamos, adivinaciones puedan suceder en el futuro ¿Puede próximo, suceder? es lo que hace que realmente la persona pues diga, no, ¿sabes qué? Yo sí me voy a acercar a esta persona con verdad Cano para ver qué ¿Sabes? onda, ¿no? Con todo esto de las cartas, que me hagan una lectura, quiero saber si me voy a enamorar, quiero saber si... Porque casi siempre se trata del amor, ¿no? Son las tres áreas de vida más importantes, salud, dinero y amor. Y es ahí donde les hago saber que todo va conectado una a la otra. O sea, estamos mal con una de esas energías, olvídate, se nos viene abajo muchas de las cosas. Pero ojo con esto, cuando te acercas a mí, porque voy a hablar de mí, no en general, de lo que es mi persona a la hora de estar trabajando, Doku, muchas personas quieren escuchar lo que ellos quieren. No, entonces, ¿cómo voy a ayudarte si te estoy diciendo lo que quieres escuchar? Estoy diciéndote lo que necesitas. Si quieres tomarlo, adelante. Si lo quieres dejar de lado, porque de verdad, me ha pasado que me dicen, no, pues es que ni al caso, o sea, por lo que venía. Pero 2 o 15 días después me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Una cosa no tenía nada que ver con la otra, pero se tornó de tal manera que mis respetos. Incluso una de las personas que marcó mi vida y mi carrera, por así decirlo, hoy en día es mi comadre, pero esa ya será otra historia. Me dijo, me gusta y me agrada que no abusas de la carencia emocional de la persona, que no quieres engrandecerte o llenar tu bolsillo con la carencia emocional que esta persona está viviendo. No sabes cómo resuenan esas palabras en mi mente cada vez que estoy trabajando o cada vez que veo que se me pueden ir unos pesos, porque tenemos que ser honestos, vivimos en un plano terrenal y vivimos de dinero, pero tengo muy consciente y muy presente esta parte que puedo engañarte a ti, pero a Dios y a mis ángeles no. Entonces, esa parte la tengo muy clara y las personas que han venido aquí regresan y me mandan a otras personas. Entonces, mi trabajo habla por sí solo, por así decirlo. Bueno, de hecho, al principio yo decía que es una persona pues, que realmente eres mi amiga, ya tengo tiempo de conocerte. Y sinceramente, no te habría hecho una entrevista si yo no creyera que puedes, digamos, transmitirle algo bueno a mi audiencia.
Porque Muchas gracias. tarotistas hay muchos, hay muchas Ah, incluso, sí. hay demasiadas. Incluso hoy en día es cualquiera puede serlo, o sea, se anuncia a cualquiera. Ok, oye, acláranos esta duda que probablemente muchos de nosotros podríamos llegar a tener. ¿Para qué sirve el tarot? Porque normalmente hablamos precisamente del amor, del dinero y de la salud, pero a lo mejor sirve para otras cosas. Dinos tú, Verdandi, ¿para qué sirve el tarot? El tarot puede ser terapéutico. El tarot puede ayudarte a calmar hasta las ansias. El tarot puede ayudarte a infinidad de cosas siempre y cuando lo veas de forma positiva. Muchas personas cuando llegan aquí, Doku, vienen con la idea de que, pues, a ver qué me sale ahí, a ver qué dice. Entonces no se trata nada más de qué dice, se trata cómo quieres que algo cambie en tu vida futura si tú no estás poniendo ahorita en orden tu ser, si tu campo energético ahorita vibra así de una forma disfuncional, por así decirlo. Entonces, me sirve como una herramienta para dar terapias, sanaciones, por supuesto. Y por ejemplo, todas estas terapias, sanaciones, ¿las manejas solamente con el tarot o realizas otro tipo de trabajos también? No, tengo el péndulo, varillas de radiestesia, me gusta trabajar también con el agua, con los cuarzos, pero esto yo lo dejo que cada persona elija qué herramienta conecta con ella, qué herramienta es lo que la jala, lo que la atrae. Generalmente usan mucho los cuarzos, ¿eh? Trabajamos con mucho cuarzo aquí en Magia y Tarot. Y eso de los cuarzos me llama bastante la atención porque, por ejemplo, si nos enfocamos en el tarot, cada signo puede tener como su cuarzo o su tipo de piedra. Y luego si te enfocas en la fecha de nacimiento, sin que tenga que ver con el tarot o el zodiaco, pues también puede tener otro tipo de piedras. Hombres y mujeres también tenemos diferentes tipos de como cuarzos y todo esto. Algunos cuarzos se sabe que funcionan para extraer energía, otros para guardar energía, otros para generar energía, para redirigir energía. Pero entonces, ¿qué recomiendas tú en cuanto a los cuarzos? ¿Cuáles son tus cuarzos favoritos? Mi cuarzo favorito y el cuarzo que uso día a día en cada terapia, en cada lectura o con cada persona que está aquí presente es amatista. Tengo una drusa amatista que es donde meto la vela. En cada lectura, cuando ya sea presencial o por videollamada, mi costumbre es encender la vela. ¿Por qué? Porque con esto tengo tan marcada y arraigada la creencia de que estoy encendiendo luz a tu camino. Y como yo ofrezco algo positivo, quiero que eso regrese a mí. Entonces es por eso que uso mucho una drusa de amatista, el cuarzo amatista, porque esto es transmutación. El problema que tú traes, esa energía tan densa, eso algo con lo que yo no deseo cargar, lo está transmutando la energía de mi amatista, que está activa, está activada. ¿Cómo? Su incienso, su limpieza, se carga con la luna. Entonces es algo muy bonito y tocaste un punto muy padre porque ya tengo la pieza de cuarzo que va a ser un boom, por así decirlo, ahora este 2023. Yo creo que todas las personas que creemos en estos temas, porque tenemos que creer para que nos funcione. Desde ahí empieza la magia. El cuarzo que va a surgir este 2023 con mucha fuerza es una hematita. La hematita tiene en el centro la energía del yin y el yang, que es eso que debemos de tener todas las personas. Hay personas que no saben manejar su dualidad. Todos tenemos una parte oscura, una parte blanca. Aquí no hay de que magia negra o magia blanca. Aquí solo es la intención. Y voy a entrar en un tema muy controversial, pero esta es mi forma de ver la magia, esta es mi forma de ver las cosas. El traer este cuarzo con nosotros este año nos va a empoderar, nos va no a enseñar, pero sí a dar la capacidad de poder marcar límites. Ok, es muy interesante. Oye, a través de este video van a estar saliendo, ya han estado saliendo, tus redes sociales, tu forma de contactarte. Puedes también dar asesorías para una persona. Supongamos que alguien de la audiencia quiere saber qué piedra o qué cuarzo le puede funcionar para X o Y situación.
¿Tú puedes asesorar a las personas de esta manera? Por supuesto que sí. Ahorita dijiste algo importante, algo que me hizo clic por acá. Dijiste que cuando usas tu amatista y enciendes esa vela, es como si estuvieras alumbrando el camino El de una camino. persona. ¿Eso tiene algo que ver con, por ejemplo, los abrecaminos? Tiene que ver, sí, porque mi intención es esa, ¿no? Que todo fluya y que todo esté bien. Sin embargo, es un proceso totalmente diferente. Cuando una persona se acerca a mí por un abrecaminos es porque me está diciendo, ¿sabes qué? Tenía ya la oportunidad aquí en puerta y de un de repente todo salió mal, me boicotearon, o sea, todo se te empieza a derrumbar de la noche a la mañana. Es ahí donde vienen y juran y perjuran que tienen un trabajo de hechicería o salación. Francamente, no todo es hechicería y salación. Somos un 50% y un 50%. Muchas de las veces también nuestras acciones nos llevan a esta clase de situaciones. Sin embargo, el abrecaminos también te sirve porque te tumba toda esa energía tan negativa que traes ahí, porque de verdad existen personas que solo dicen, es que no puedo, es que no puedo y por más que lo intento no puedo, pero se te va la vida en diciendo no puedo y yo no veo que lo estés intentando. Entonces él abre caminos después de la plática, después de lo que te digo, yo lo trabajo con Arcángel Uriel. Entonces después de trabajar un poquito con esta energía, las personas se quedan como más tranquilas, como que conectando un poquito ya con su ser y empezamos a ver el resultado que hasta el día de hoy ha sido muy efectivo. Oye, Verdandi, eso es muy, muy importante lo que estás diciendo, porque hay gente que hace abrecaminos y esos abrecaminos normalmente los practican en la santería o en el palo mayombe o con la Santa Muerte. Pero tú me estás diciendo que tu forma de trabajar es diferente con los abrecaminos. Tú Totalmente. trabajas los abrecaminos con un arcángel. Sí, el arcángel de la abundancia, arcángel Uriel. A ver, cuéntame más acerca de todo esto porque a lo que estoy viendo tú también manejas angelología, ¿no? Por supuesto. De hecho, estoy hablando aproximadamente entre 4 o 5 años. Yo conocí el camino de los arcángeles, fue una experiencia maravillosa de la cual ya no la solté. Entendí que el tarot no está peleado por nada, entendí que el tarot no es nada, pues nada que conduzca a un camino de oscuridad, como en cierto momento me lo hicieron creer, porque debes de saber que yo leo las cartas, el tarot, desde que tenía 14 años, sin embargo me daba pena que el mundo lo supiera. Públicamente tengo entre 4 o 5 años, que fue cuando ya conocí a los arcángeles y dije, me aviento a ya que la gente sepa, me siento bien conmigo misma, acepté el don que traigo, porque esto es un don, esto lo traigo de clan, o sea, viene desde mi abuelita, mi bisabuela y todo esto. Y hay muchas cosas que yo empecé a entender y empecé a aceptar, y cuando conozco a los arcángeles, pues oye, ahí me quise quedar. Entonces, para cada día de la semana tengo un arcángel. Por ejemplo, me voy a brincar un poquito del abrecaminos a la limpieza energética. La limpieza energética yo la trabajo con Arcángel Miguel. Entonces, me gusta trabajar con estas energías. Y si tú me preguntas, ¿cómo es la energía de Arcángel Uriel? De verdad es imponente, es algo muy bonito y a veces hasta miedo da. A ver, porque la gente se va a interesar mucho en querer acercarse contigo por la forma en que trabajas. Es decir, no es lo mismo trabajar con entidades oscuras o de bajo astral o densas a trabajar con seres de luz como los ángeles. Totalmente diferente. Y no podemos, cuando yo hablo de una dualidad, no significa que trabajo con la oscuridad y luego también con el bien. O eliges, o una u otra. ¿Dónde estás? Pues yo me quedé con Arcángel. Oye, acabas de tocar un tema importante porque a mí siempre me gusta recomendar a mis suscriptores que intenten este tipo de cosas más espirituales. Y acabas de de tocar tú el tema hace ratito de la limpieza energética, que tú la trabajas con el Arcángel Miguel y todo esto, pero ¿nos puedes hablar un poquito más acerca de qué es una limpieza energética?
Por supuesto. La limpieza energética ayuda a esclarecer un poquito más la mente porque lo primero que se limpia es el campo energético. Vamos a tomar mejores decisiones a través del perdón, que aquí entra también Arcángel Zadkiel. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver uno con otro? Ok, para que esto funcione, para que esta limpieza energética pueda ser la labor que tú estás pidiendo, el efecto que tú estás pidiendo, tenemos que empezar a trabajar desde nosotros. Entonces, ahora voy. Empiezo a trabajar con Arcángel Miguel. La limpieza energética ya empieza a abrir el camino y nos hace sentir de una manera más protegidos, nos hace sentir más seguros. Hay personas, como te dije hace rato, me dicen, es que yo vengo porque me dijeron que tengo un daño, porque me dijeron que me están embrujando y cosas así. No siempre, de verdad, Doku, no siempre es que vengan con un daño. A veces es nada más una depresión, es una ansiedad y es ahí donde te digo que meto a Arcángel Zadkiel para trabajar desde el centro de tu ser, para poder hacer eficaz o para poder darte un resultado con la limpieza energética. Mientras tú estés pensando que las cosas van a salir bien y que todo va a estar bien, me das el poder y la libertad para poder entrar a ese que es tu campo energético, poder limpiarlo, quitar todo eso oscuro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos con personas, bueno, no muchas veces, más bien siempre, el simple hecho de ir al súper, tú no sabes si te topaste con una persona que ya acaba de hacer algo muy malo. Sin embargo, tuviste algún roce y ya tu campo pues captó algo de ahí, te lo quedaste, te duele la espalda, te duele la cabeza, de repente algo no te salió. Y también tiene mucho que ver cuando hago el abrecaminos. No puedo hacer el abrecaminos si no te hice una limpieza de entrada. Pero son cosas totalmente, son procesos totalmente diferentes, un abrecaminos y una limpieza energética. ¿Quiénes necesitan de manera urgente una limpieza energética? Cuando las personas se sienten tan estancadas consigo mismas, pero tan estancadas, a veces dicen, es que escuché cosas o escucho voces o me levanto a las 3 de la mañana, ¿qué está pasando? Muchas veces ya lo traes aquí introyectado. Tu mente ya captó todo eso que te dijeron, te lo quedaste en el subconsciente y ya no tenemos otra cosa que hacer más que hacer esta limpieza energética, sacar todo esto para que empieces a hacer tu vida cotidiana, tu vida normal, tranquilamente, pero también entendiendo que vives en un plano terrenal y no estamos exentos a nada. Claro, es que estamos viviendo en un mundo que no solamente es físico, es energético. Incluso los metafísicos han aceptado que las energías que no son físicas existen y han estado estudiando constantemente todo esto y poco a poco la ciencia y la religión o la espiritualidad poco a poco se van juntando, ¿eh? Aguas con eso, ojo ahí, porque se vienen tiempos muy, muy interesantes en el ámbito espiritual y energético. Totalmente, de acuerdo contigo. Oye, yo me fijo que tienes por ahí, mira, estás como en tu despacho, como en tu oficina. Estoy en mi espacio de trabajo. Bueno, yo me fijo que tú tienes ahí el logotipo con el que pues todos los que te conocemos te identificamos. Pero también tienes por ahí unos diplomas y tienes por ahí también algunas cositas seguramente en tu escritorio. Y me fijo que eres muy ecléctica porque manejas ángeles, manejas el tarot, manejas el péndulo, manejas muchas cosas. Y luego, este 2023 viene una sorpresa grande. Pues me voy a tener que esperar porque es sorpresa, pero oye, me fijo también. Bueno, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, pero la gente lo está percibiendo. Y en tus manos traes runas. Háblanos un poquito acerca de esa parte de ti. Ok, las runas vikingas es algo que yo descubrí en una de mis vidas pasadas. Es ahí donde yo me adentro por esta pasión con ellas, porque también las uso, pero ¿qué crees, Doku? Casi nadie pide lectura de runas. Yo creo que nula la posibilidad de decirte que esta semana tuve alguna lectura con runas, porque no todo es tarot u oráculos, es lo que más trabajo.
Entonces, trabajar para mí con las runas lo hago muy personal, ya no pues a nivel laboral, es algo muy personal. Tengo mis protecciones porque una de las cosas importantes que digo a cada persona que viene aquí a tomar su lectura de color rojo, que sea su pulsera en su lado izquierdo, para agarrar toda esa baja vibración que podemos pescar ahí en la calle, como se los comentaba hace rato. Yo no soy mucho de pulseras, casi no, entonces decidí hacerme la protección con las runas y empezar a usarlas pues a nivel muy personal. Incluso tengo una súper enorme, ahorita no puedo descubrirme porque sí la tengo hasta por acá, pero es una runa muy grande que simboliza el sol, la luz, el amor, la calidez. Tiene un significado muy especial. Es muy, muy interesante. Todas las materias o todas las mancias o todo esto que manejas, habla que eres una persona muy preparada, que le gusta estar estudiando constantemente. Cuéntame un poquito acerca de la magia, porque tú no eres bruja, tú más bien eres como una sanadora energética, ¿no? Yo soy una experiencia. Más que una experiencia, soy una persona que está aquí en este plano terrenal para ayudar a quien se deje ayudar. Ya no voy por la vida intentando solucionar lo que alguien quiere o lo que alguien dice que es que mira, mi amiga está mal, necesita ayuda. No, para yo poder ayudar a alguien a sanar de verdad, tiene que venir a pedírmelo, Doku. De otra forma, ya no. Me consideraba, soy una bruja, era como que un halago, algo maravilloso. Hoy en día ya no, soy un ser terrenal que está aquí esperando ser feliz y poder compartir esa felicidad con quien lo permita. ¿Y te han llegado personas embrujadas? Sí, fíjate, sí he tenido experiencias fuertes, una en público y una totalmente privada en otra casa donde estaba anteriormente. Resulta que una vez yo estaba empezando a dar talleres y yo dije, bueno, voy a hacer un taller en la playa, la cooperación es lo que quieras dar, me llevé una cajita donde ponían ahí su cooperación y estábamos 11 personas. De repente una de ellas entra como en un trance y todas volteamos así como, ¿qué está pasando? Y yo pensé, lo primero pues es epiléptica, ¿no? O sea, empecé porque no podemos dejar de lado las enfermedades existentes terrenalmente. Entonces dije, no, pues a lo mejor es epiléptica la persona, ¿no? Y no, pues empezamos a orar todas en conjunto, de verdad, solo nos faltó, Doku, verla que levitara. Te lo juro que solamente faltó verla que levitara porque fue increíble. Le pasé un huevito, en ese momento tenía un huevo de cuarzo que es muy similar al que uso aquí para la limpieza energética, por ese día lo traía conmigo y eso se lo tuve que dar a ella, ese le pertenece a ella, no sé qué hizo con él, pero fue su energía, todo eso que le sacamos. La mujer cuando abre los ojos no sabe qué pasó, o sea, no tenía idea, no es epiléptica, no tiene idea de la experiencia que vivió, solo su cuerpo estaba, me dijo que estaba muy adolorida, bueno, nos dijo, porque éramos muchas personas las que estamos ahí, que su cuerpo le dolía como cuando vas al gimnasio y terminas toda molida. ¡Wow! Oye, qué interesante y sorprendente. Ya después supe por qué. A ver, pues cuéntanos, ¿por qué? Ahí va. Cuando la mujer va a hacerse una lectura ya conmigo, porque ella nada más fue al taller. Entonces ya después va a la lectura, me dice que se sentía muy apenada. Yo no, pues ni te preocupes, ¿no? Yo creo que es principio con lo que estoy empezando. Pues ándale, que empezamos a ver las cartas. Y yo le dije que eso que le pasó es algo que ella ya traía de con ella desde tiempo atrás, ahí adherido, pero se manifestó ahí porque éramos muchas personas, pues canalizando una nueva energía. Ándale, que la mujer se compró en un sobre ruedas un duende. O sea, un duende, así el muñeco grande, pero pues con cara de un duende. Ella dice que mientras caminaba lo vio, le llamó la atención y dijo, no, pero pues no me lo voy a llevar. A final de cuentas volvió a pasar y ahí estaba y fue como si la jalara, lo compró. Ese duende no le dejaba a ella hacer vida con parejas, le corría a las parejas, asustaba a las parejas, pero ella como dice, me parecía algo totalmente incrédulo, me parecía algo como que no pudiera ser.
a final de cuentas terminó deshaciéndose de él, nos deshicimos de él, mejor dicho, y la mujer hoy en día está fascinada, o sea, está tranquila. Oye, qué interesante todo esto. Fíjate que sí hay gente que es muy sensible con las energías y yo conozco gente, tengo conocidos, conocidas, que incluso si alguien las toca, es como que Como un sienten imán, ¿no? como toda la Rápidamente. energía, como sí, como que absorben, o sea, unos más que otros, pero sí tengo conocidos que tienen como esa facilidad de sentir rápidamente si es una buena energía o si es una mala energía. Entonces es interesante porque también se habla en el mundo paranormal o de la magia, pues que hay objetos que pueden ser poseídos por entidades, por espíritus, por almas, por qué sé yo, un montón de cosas. Y bueno, a lo mejor este era el caso, ¿no? Como que Totalmente. este duende de alguna forma quería estar pegado a ella, A ella, adherirse. porque era muy celoso. Claro. Para la gente que quiera contactarte para hacer algún trabajo, para, oye, tengo un problema, para leerte las cartas, para cualquiera de las cosas en las que tú te especializas, ¿cómo es que pueden dirigirse contigo? ¿Te envían Por un WhatsApp, mensaje por WhatsApp? redes sociales, estoy ahí disponible, no las 24 horas del día como quisiera, pero envían su mensaje y se les responde a la brevedad posible. Trabajo por agenda, trabajo por citas y el número en el que me pueden atender se los daré. ¿Quieres que lo diga en este momento? Sí, 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 sí. El número de atención es 664-350-3467 y en redes sociales pueden encontrarme como Verdandicano. Ok, ahí está. Entonces, a ver, yo siempre hago una dinámica con las personas que entrevisto. Y, a ver, dime primero, ¿qué es el trabajo que mejor te sale a ti? Híjole, me pones en una encrucijada porque yo creo que todo me sale bien, pero si me Ah. preguntas, digo, hay que darle seriedad al asunto. Pero mira, si tú me preguntas mejor, ¿qué es lo que disfrutas haciendo? ¿Qué es lo que más te mueve? Abre caminos y las protecciones. Es algo que, híjole, me pierde, o sea, me pierde la emoción tan grande de saber y de sentir que la vida va a empezar a cambiar, pues a nivel personal y a nivel mental, sobre todo la persona, porque aquí no andamos con medias tintas ni con cositas nada más mágicas de que vas a volar. Aquí al pan pan y al vino vino. O sea, tengo que darles a veces su zarandeada y decirle cuántas son cuántas para poder ver resultados. Me fascina eso. Otra de las cosas que piden mucho y que no hago son los amarres. Me gusta hacer endulzamientos. Ahora, si quieres saber la diferencia entre uno y otro, te explico. Un amarre es obligar a la persona a que esté contigo, pero no a que te quiera. O sea, jamás un amarre va a lograr que tengan amor en la pareja, en la relación. No. Simplemente va a estar ahí contigo como tu cosita fiel, por así decirlo, pero fiel de que no se vaya, porque si es mujeriego va a seguir siendo mujeriego, si es adicto va a seguir siendo adicto, si es golpeador te va a seguir golpeando, pero ahí lo vas a tener. Entonces, por eso no me gusta. Yo creo que los arcángeles no me ayudarían en eso. Y en cuanto yo supe esta verdad sobre los amarres, dejé de hacerlo. Yo tengo casi 4 años sin hacer un amarre y así quiero seguir. Me encanta también hacer endulzamientos, pero prefiero más abrecaminos y limpiezas energéticas. Pero un endulzamiento, ¿qué hace? Si un amarre es tratar de como de obligar a la persona a estar ahí con otra persona, un Ok. endulzamiento, ¿cuál es la diferencia? El endulzamiento solo lo puedo hacer en una relación que aún está, pero por X o por Y, la flamita del amor se está como bajando, pero ahí están. No hay un tercero en discordia, no lo estamos obligando a que te vuelva a querer, simplemente estamos levantando, reavivando esa flama del amor. O sea, aquí no se obliga a nadie, aquí nada más se levanta y que resurja todo esto que fue menguando
por el estrés, por el descuido, pero no por el desamor. Si el tarot me está revelando que ahí ya no hay vuelta de hoja, entonces con la pena, aunque no exista una tercera persona, no puedo hacer un endulzamiento porque sería fallido. Oye, bueno, entonces, a ver, esta va a ser la dinámica que yo quiero hacer A con mis ver, suscriptores, con la gente que se acerque a ti, que diga que va de parte del documentalista porque nos vio en esa entrevista, vio este video y decidieron acercarse contigo. Las personas que te pidan un endulzamiento, una protección o un abrecaminos, ¿me les puedes hacer descuento? por supuesto que sí, solo que tienen que poner ahí que van de tu parte, Ok, que nos bueno, vieron. ahí está ya amigos, o sea, digan que vieron el video, que vieron esta entrevista y van a las redes sociales, al número de WhatsApp que está saliendo constantemente en el video y se acercan con Verdandi y le dicen, ¿sabes qué? Estoy viendo la entrevista con el documentalista, tengo tal problema y necesito ayuda o... Solución, porque todos esperamos soluciones, todos esperamos esa solución, pero también qué estamos dando, y no me refiero al pago efectivo, qué estoy dando yo como persona para que esto llegue a ser lo que yo estoy esperando que sea, que funcione. Entonces recuerden, no hagamos cosas buenas que parezcan malas en ese inter. Es súper importante, Duque. Ok, bueno, pues ahí están las recomendaciones de Verdandi. Yo la verdad es de que ya tengo tiempo de conocerla. No habría hecho esta entrevista si no supiera que puede otorgarles, brindarles algo que realmente les va a servir. Y por una cosa u otra no habíamos hecho la entrevista, pero aquí Sí, está ¿verdad? ya y qué bueno porque me hacías falta en el canal. Estoy Muchas seguro de que gracias. mucha gente va a ir contigo. Espero que haya más lecturas de runas porque tú sabes que me encanta A mí me todo encantan, a mí me nórdico. fascinan, pero no lo piden y es una energía maravillosa porque sabes que es así rápido. 5 runas cuando mucho y ya sabes todo eso que tú esperabas. No, posiblemente no es lo que quieras, pero sí es lo que necesitas para poder incrementar ganancias, para poder alejarte donde no tienes que estar y esta clase de situaciones. Pero creo que la gente prefiere ver el volumen, el que la tirada sea más extensa, más tiempo, creo que les da pues más confianza eso. No, no sé por qué. Bueno, Verdandi, algo para finalizar, algo que quieras decirle a la audiencia, a la gente que nos está viendo. Claro que sí. Antes que nada, para ti, muchas gracias por esta entrevista y a las personas que nos están viendo. Espero de corazón que este próximo 2023 nos llegue con toda esa magia que aún no hemos podido ver. Creo que todavía tenemos ahí deseos por cumplir y este año tenemos que ser más fuertes que nunca porque siempre podemos. Magia y Tarot, Verdandi Cano les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Pues ahí lo tienen amigos, señoras y señores. Estuvo con nosotros Verdandi y quienes quieran y estén interesados, ahí están las redes sociales. Yo soy el documentalista y esto fue una entrevista con Verdandi Cano. Gracias y hasta la próxima.